Y entonces comencé a ir asiduamente al puerto, como lo había hecho antes que Caminito sea lo que es, y mientras construía mi casa, la que habitaría décadas más tarde, la casa de Melo. Si buscaba algo, no lo sabía. Tal vez era el río quien me llamaba cada día para recordarme por dónde había venido, y que ahí estaba, frente a mí, la senda precisa para volver, para devolverme al viejo continente. Completamente visible, miraba mi reflejo en el agua que se desfiguraba por el viento que acariciaba el río con mansa calma, y aunque no esperaba ver el reflejo de ella, y trataba de convencerme que no fantaseaba con ninguna posibilidad ajena a la realidad, lo hacía. Tan solo iba y me sentaba en Rocha y Pedro de Mendoza para tener de frente al puente Nicolás Avellaneda. Miraba el cambio de luces del firmamento, me perdía en pensamientos entrecortados y me encontraba respondiendo a cuestiones pendientes que no recordaba y ciertamente habían sucedido. Daba respuestas, o peor aún, enmendaba con mejores palabras a respuestas que allá había dado a personas que una vez habían existido. Personas que eran solo humo en el presente y que solo habitaban en mis pensamientos como preciados residuos de momentos significantes y no. El tiempo se lo llevaba todo y a todo me lo devolvía a mi memoria como desiguales fragmentos de un rompecabezas imposible. Pero a ella no la vi. Ella no estaba en ningún fragmento. Quizás porque la totalidad era ella en sí. O tal vez porque mis pensamientos no aceptaban un fragmento de ella. Recuerdo que sentí su olor, su sabor. Y entonces despertaba, sin saber si realmente había estado durmiendo, solo mis sentidos la estaban imaginando para apaciguar mi piel que la soñaba. Las horas de los meses pasaban y el puente me seguía mirando con curioso interés en cada ida al puerto. Detrás de él veía al cielo volverse anaranjado otoñal, rosado de penas que se iban durmiendo, mientras el grisáceo de lágrimas que amenazaban caer daban paso al abismo tachonado de ascuas plateadas que tantas veces se volvía tormenta de Zeus. Años antes, en aquellos momentos en que el caminito era una triste postal en blanco y negro, mis idas al puerto guardaban gruesas diferencias con las actuales de esos momentos. Pero también había un dejo de una constante que se repetía. No era una búsqueda de algo que desconocía lo que me llevaba a mirar las aguas y el paisaje que las enmarcaba, sino una necesidad de calma, un lugar en que podía confesarme a mí de mí mismo, permitirme naufragar en pensamientos que también surgían del pasado, pero que, sobre todo, no me impedía estar atento a ese aquí y ahora que sucedía, en comparación con lo absorto que tiempo después me tendrían los diálogos con personas de humo, donde el presente solo aparecía como una brújula que me recordaba dónde estaba, rescatándome de tanta bruma de fantasmas. Curioseaba las nuevas que traían los barcos que eran aguardados con ruidosa expectativa por multitudes que hablaban el dialecto xeneize de los genoveses. Esa melancolía de los italianos y españoles que se habían instalado se me hacía ineludible y familiar. Como aquellos indios, yo miraba a los barcos llegar con recelo y encanto, hasta que volví a esa visión, la misma que me acompañaba desde poco tiempo después de aquel fracaso de conquista. Una gran nave envuelta en niebla parecía anotándosele las barbas del tiempo en toda su anatomía podrida y naval.